Para poder entender lo que vamos a hablar a continuación, debemos saber qué es la fermentación. Entonces, la fermentación no es más que un proceso complejo en donde una mezcla de alimentos y microorganismos reaccionan, bueno, no reaccionan entre sí, sino que los microorganismos consumen el alimento para dar un producto. Entonces, a fines de poder explicar el tema, nosotros vamos a simplificar el contenido de la manera más simple posible, diciendo que solamente va a haber un tipo de microorganismo en la mezcla que va a ser considerado el microorganismo C. Más adelante en los ejemplos y en las gráficas, todos nuestros contenidos van a tener esta simbología. El alimento o el sustrato, en este caso, va a ser uno solo y va a ser el sustrato A. Para continuar, primero alimentamos el microorganismo con el alimento o el sustrato A, y en presencia del microorganismo va a haber un producto. El producto va a ser considerado el producto R. En algunos de los casos, el producto de los microorganismos, o sea, el producto R, puede envenenar al microorganismo o reducir su velocidad de crecimiento, la reproducción de esto, su multiplicación. Esto se traduce con en algunos casos, la presencia de R, que es el producto en este caso, inhibe el crecimiento de los microorganismos o reduciendo la velocidad en la que se reproducen. Esto se conoce como envenenamiento por producto. También cabe destacar que, por ejemplo, o un ejemplo, es en el caso de la producción de vino, donde se tiene uva y algunos sustratos que en presencia de algunos microorganismos, a veces puede ser, por ejemplo, la Saccharomyces cerevisiae, que es un microorganismo que se utiliza para la fermentación de bebidas alcohólicas. Luego de que el vino alcanza un porcentaje, que es el 12% de alcohol, los microorganismos dejan de reproducirse a la misma velocidad que hacen al principio y comienzan a morir. Hay otro caso, que es lo contrario. Bueno, no lo contrario exactamente, pero no ocurre lo que es el envenenamiento por producto, que es en el tratamiento de aguas residuales. Se tienen microorganismos que reaccionan con lodos o el agua contaminada y producen más microorganismos y desechos o productos del metabolismo de estos microorganismos. Lo que hay que tener en cuenta es el retardo. Esto se debe a que los microorganismos, mientras van consumiendo el sustrato, tienden a reducir su actividad enzimática. Si por alguna razón queremos transferir el microorganismo de un batch a otro, esto se va a traducir como un aumento en el tiempo, en el retardo. A partir de las curvas que tenemos a continuación, vemos que los microorganismos más jóvenes tienden a adaptarse más rápido al ambiente, mientras que los microorganismos más viejos o los más maduros tienden a adaptarse con más lentitud o menor velocidad. Hay algunos casos en especial en los que el microorganismo es todo lo contrario, o sea, los jóvenes duran mucho en adaptarse, mientras que los maduros intermedios se adaptan a una velocidad más rápida. Las células o los microorganismos crecen de manera exponencial en un ambiente uniforme. Esto no ocurre cuando el medio es intermitente, o sea, me refiero en intermitente a, como dije anteriormente, el cambio de un batch a otro, o en el caso de que el microorganismo vaya consumiendo sus alimentos y produciendo R tóxico, o sea, un producto que sea tóxico. Esto se traduce como un envenenamiento por el producto. Entonces, en estos dos casos, el crecimiento no es exponencial, o no podemos graficarlo como una línea recta exponencial, una línea exponencial a través del tiempo. Dale. Buenas, yo soy Joel Enríquez y voy a comenzar explicándoles las gráficas de crecimiento de microbianos, ya sea en relación al sustrato o en relación al envenenamiento. La primera gráfica que presentamos es la gráfica que tiene como limitante el sustrato. Como vemos, tiene tres líneas. La primera línea representa cuando hay un sustrato bajo, o sea, poco alimento. El microorganismo, ya que su crecimiento depende de esto solamente, crece lentamente. Ya cuando hay una cantidad máxima de sustrato de alimento, el microorganismo crece de manera exponencial hasta llegar a una gran cantidad de esto. La segunda gráfica es la que tiene limitación por envenenamiento y nos muestra tres líneas. La más corta
y la más larga, las tres líneas llegan a un límite porque ya no importa qué cantidad de sustrato se le adicione al microorganismo, este va a llegar a un punto máximo y cuando llegue a ese punto máximo significa que hay envenenamiento y ya no va a haber crecimiento microorgánico. Por último, la tercera gráfica es la que nos muestra cómo es el crecimiento en general. Se le adiciona una cantidad máxima de sustrato al microorganismo y este va a crecer hasta que haya envenenamiento. Ahora yo les voy a hablar del fermentador de tanque agitado. En este tipo de fermentador, las células se encuentran en un medio uniforme y no se necesita ninguna adaptación para la multiplicación de las células. Y esta multiplicación tiene lugar a una velocidad constante determinada por la composición del fluido dentro del reactor. Esto se representa en una ecuación tipo Moore, en la cual tenemos que la velocidad de reacción de C es igual a una constante K por la concentración de A, que es el reactivo, por la concentración de C, que es uno de los productos, sobre la suma de la concentración de A más la concentración de M. El valor de la constante K depende de varios factores como lo son la temperatura, los elementos a baja concentración, vitaminas, sustancias tóxicas, intensidad de la luz, entre otros factores. Aquí le vamos a poner entonces la imagen de un reactor fermentador de tanque agitado. Ya. Ahora les vamos a hablar de la distribución de productos y los rendimientos fraccionales. Si tenemos una ecuación estequiométrica como la siguiente, que es el reactivo A en presencia de C da el producto C más un residuo, se pueden definir las siguientes notaciones para los rendimientos fraccionales instantáneos. Tenemos aquí en esta imagen que C sobre A nos da igual al diferencial de C formado sobre el diferencial de A utilizado. Después R sobre A, que nos da el diferencial de R formado sobre el diferencial de A utilizado. Y por último R sobre C, que nos da el diferencial de R formado sobre el diferencial de C utilizado. A partir de estas ecuaciones podemos tener las siguientes relaciones. R sobre A nos da R sobre C por C sobre A, que asimismo nos da A sobre C igual a 1 sobre C sobre A. En general, la estequiometría puede complicarse bastante cuando los rendimientos fraccionales cambian con la composición. El tratamiento de este caso puede ser difícil, entonces es conveniente que se introduzca una simplificación de todos los valores de phi. Bueno, ahora vamos a hablar sobre expresiones cinéticas. Esa es otra parte de bioreactores. Bueno, como muy bien sabemos, los bioreactores se usan en la industria química, son muy utilizados en la industria química. Podemos encontrarlo en mayor medida en la República Dominicana, en plantas de tratamiento de aguas residuales, en donde tenemos bioreactores que degradan esa materia orgánica para convertirla en otras sustancias más fáciles de eliminar. También en la industria de alimentos son muy fáciles de encontrar este tipo de reactores. Muy bien, ahora hablándose de la parte de las expresiones cinéticas, estas no son más que ecuaciones en donde vamos a determinar la velocidad de crecimiento ya que esta depende de los alimentos disponibles para estos microorganismos y también de los residuos que se obtienen a partir de la reacción. Muy bien, primero vamos a ver una ecuación característica primero para enzimas. Esta es la ecuación de Michaelis-Menten. Estas se usan para enzimas, en donde lo primero que tenemos es la base que es la reacción que ocurre entre
la enzima, que es la representada por E, y A, que es la sustancia que va, esa sustancia con la que va a reaccionar, que hace interacción la enzima. Y X sería ya el sustrato, la parte obtenida a partir de esta reacción. Bien, eso es un equilibrio, ya que cuando tenemos el sustrato, luego tenemos, luego a partir de esta se va a recuperar la enzima. Ya lo que vamos es la enzima, y también vamos a obtener un residuo. Entonces, la concentración de la enzima inicial será igual a la concentración de la enzima en un tiempo determinado, más la concentración del sustrato que se formó al principio. Luego, a partir de esto, esas son las condiciones para que se dé, para expresar la velocidad de reacción de la enzima en estos términos, donde tenemos que la velocidad del residuo, la velocidad de formación del residuo en este caso va a ser igual a una constante por la concentración de la enzima inicialmente. Entonces, a partir de esto es para una concentración de A alta, pero para una concentración de A baja vamos a tener que la velocidad de reacción, la velocidad de formación del residuo va a ser igual, no solo va a estar en base a la concentración de la enzima inicial, sino también de la concentración de A, que es lo que tenemos al principio. Y esto va a quedar dividido entre la concentración del sustrato. Para toda la concentración de A, que es la concentración en un tiempo determinado, la velocidad de formación del residuo va a quedar de la siguiente manera, donde vamos a tenerla en función de la concentración de la enzima por la concentración de A entre la concentración de A más la concentración de M. Muy bien. Luego tenemos otro método que es el que se utiliza para microbios. Esta es una ecuación que desarrolló Mono, y es una ecuación que se utiliza actualmente por encima de la que describí anteriormente, ya que es más fácil de utilizar, más fácil de manejar, y por ende es algo más simple a la hora de expresar las relaciones de velocidad. Entonces, esta es la ecuación para microbios, y se expresa en función de la ecuación de Mono, en donde en vez de tener la concentración de la enzima al principio, vamos a tener la sustancia más el concentrado en reposo de la enzima, y eso va a estar en equilibrio con la concentración de enzimas, de manera que esa concentración quiere decir que la enzima se va a estar reproduciendo a medida que avanza el tiempo. Entonces, esta va a quedar, luego del equilibrio, esta va a quedar en función de la concentración en reposo más el residuo, ya que siempre va a quedar un residuo luego de que se obtiene el sustrato y se recupera la enzima. Entonces, la concentración total va a quedar en función de la concentración de producción de lo que queremos obtener, más la concentración en reposo, que no es más que la concentración de la enzima en el reposo. Entonces, anteriormente se hubiese mencionado que para la concentración de A alta, A baja
y para toda la concentración de A en un tiempo determinado, las ecuaciones iban a estar las ecuaciones, en este caso, en este tipo de ecuaciones de mono va a ser diferente, ya que la concentración, ya que la velocidad del residuo va a estar en función de una constante y la concentración en el reposo. Entonces, para acá baja tenemos una particularidad que básicamente es lo mismo que cuando se habló de las ecuaciones para una enzima anteriormente. Y para toda la concentración de A, entonces vamos a tener que la velocidad del residuo va a quedar en función de las concentraciones de C, la concentración de A, y M, que es la constante de mono. Esa C es la constante de mono. Muy bien. Luego, como podemos ver aquí, ¿qué pasa con la velocidad con la velocidad del residuo? Bueno, que esta va a quedar en función de una constante observada. O sea, es lo que vemos aquí, es acá, la vamos a dejar en función de una constante observada que no va a ser más que la K que ya tenemos por 1 menos la concentración del residuo entre la concentración del residuo, pero a medida que avanza la reacción. Entonces, esto va a estar elevado a un orden de inhibición por producto. Entonces, esa va a ser la constante de velocidad en ausencia de la sustancia inhibida, que es esta. Bueno, luego vamos a presentar una gráfica en donde vamos a presentar una gráfica que representa la constante K observada, que disminuye a medida que aumenta la cantidad de producto nocivo. O sea, a medida que se va formando el residuo, K va aumentando, K va aumentando. Entonces, la parte de arriba significa que esa es la actividad que permanece alta en valores cercanos a la concentración de residuos en el equilibrio, y la del medio, que es la que la corta, va a ser la disminución lineal de la constante de velocidad conforme el residuo aumenta. Entonces, la línea de abajo es la disminución inicial rápida de K, y todas chocan en este punto, que es la concentración de residuos para que cese toda la actividad celular. Como mencioné anteriormente, a medida que aumenta el residuo, esta disminuye la actividad celular. Entonces, por último, nos va a quedar una expresión de la siguiente manera, en donde la velocidad del concentrado va a ser igual a la velocidad de A por la concentración de A. Entonces, el residuo va a quedar en función de la concentración y entre el residuo. Entonces, y esto va a ser K observada. Esto que está encerrado en el círculo es K observada. Entonces, KBS, que es la K observada, disminuye conforme la concentración del residuo aumenta. Entonces, esa es la concentración de mono, esta que está acá, donde la K observada estará en función de eso que dije anteriormente. Entonces, esa de aquí abajo será la concentración a la que cesa la reacción. O sea, cuando se alcance esa concentración del residuo, entonces ya no habrá más actividad enzimática, y por tanto la reacción se habrá acabado. Bueno, hasta aquí esta parte de expresiones esta parte de lo que son las expresiones cinéticas
en torno a los bioreactores. Gracias.